agradecimiento le sirvo a mi Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Cuántos están agradecidos en esta mañana? ¿Cuántos tienen palabras de agradecimiento, de gratitud para este Dios maravilloso? Para este Dios grande y sublime. Son muchas cosas que nos ha dado Dios. Son muchas sus misericordias, sus bondades, su amor para con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, aleluya. ¿Cuántos tienen una alabanza para este Dios maravilloso? ¿Cuántos tienen una alabanza para este Dios grande y sublime? Gloria al Señor. Un día especial como todos, pero es un día de acción de gracias. Aunque todos los días, usted y yo, hermano, usted y yo, amigo, que están esta mañana, de nuestra vida y de nuestra boca solamente tiene que salir gratitud. Gratitud y gracias a este Dios maravilloso. Momentos difíciles, años difíciles han pasado, pero la mano de Dios ha estado con usted y conmigo. Yo creo que sí ha estado con nosotros, amén. La mano de este Dios maravilloso no nos ha dejado y no nos ha desamparado. Así que esta mañana vamos a darle toda la honra, toda la gloria. Hermano, dispóngase. Pasó esa puerta y dígale al Señor, aquí estoy. Solamente esta mañana no quiero pedirte nada, quiero agradecerte. Agradecerte por este día, agradecerte por mi familia, agradecerte por la salvación, agradecerte por todo, todo. Hay tanto que agradecerle a Dios. Yo digo que si no somos gratos, no somos nada. Cuando usted tiene gratitud hacia este Dios y cuando Dios hace tantas cosas con nosotros, solamente hay que alabarle. De nuestros ojos tienen que salir lágrimas, nuestras manos tienen que batirse, nuestra boca tiene que abrirse para engrandecer y alabar a este Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Voy a invitar al pueblo de Dios que vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 138. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Salmo 138, amén. Amén. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos y extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Despropósito. Gloria al Señor. Ponga su Biblia en su silla y vamos a presentarnos delante de la presencia de Dios. Y este no es un día normal y vamos a hacerlo algo diferente. Dígale al Señor, no le pida nada, dígale al Señor, aquí estoy. Y comience a alabarle y comience a salir de su boca palabras de gratitud y preséntese. Y vamos a comenzar a alabar a nuestro Dios. Y dígale, Señor, no tengo más que decirte gracias. Soberano Dios y Padre Celestial. Dios todopoderoso, Dios maravilloso, Dios grande y eterno. Es un día nuevo, es un día especial, es un día que hemos dispuesto para engrandecerte, para darte las gracias, para decirte gracias. Aunque todos los días, Señor, vemos tu misericordia y estamos agradecidos. Pero esta mañana queremos, Señor, de una manera especial, Dios mío, decirte gracias. Gracias por tanta bondad, gracias por tanta misericordia. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Gracias por esta salvación. Gracias por nuestros hogares, por nuestros hijos, Dios. Gracias por nuestro trabajo, por nuestra vida, Dios mío. Gracias por cada momento malo, cada momento bueno, Señor. Cómo no engrandecerte, cómo no alabarte, cómo no bendecirte, Señor. Cómo no decirte gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor.
Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, mil gracias, Señor, mil gracias, Señor. Yo Oh, te santo doy eres mi las Dios. gracias, Oh, mi Dios, gracias. oh Señor, Oh, santo entre eres tú, los Señor. pueblos, Y te y canto te canto alabanzas. alabanzas Oh, Señor. entre naciones. No hay palabras, mi Dios, no hay palabras, Señor. Pues su amor Es fiel y es grande. fiel y grande, Es más grande que los es cielos. más grande que Levante su los voz, mi hermano, levante su voz esta cielos. mañana y dígale. Y tu lealtad, tu fidelidad hasta las nubes. Exaltado sea Dios sobre los cielos, y su gloria esté sobre la tierra. Exaltado sea Dios sobre los cielos, y su gloria, y su gloria, y su gloria esté sobre la Pues su amor es fiel y grande, es más grande que los cielos, y tu lealtad, tu fidelidad hasta las nubes. Exaltado sea Dios sobre los cielos, y su gloria esté sobre la tierra. Y exaltado sea Dios sobre los cielos, y su gloria, y su gloria, y su gloria esté sobre la tierra. Aleluya. Exaltado Dígaselo en esta mañana. Exaltado seas, mi Dios. sobre A los ti sea la honra, a ti
Llenarú hay un pueblo que te exalta en esta mañana. su gloria. Hay un pueblo agradecido, hay un pueblo que te da la honra, que te da la gloria, mi Dios. Sobre la tierra. Que sea el Dios grande y maravilloso que tienes. El Dios que cumple, el Dios de promesas, el Dios de victorias. Aleluya. Sobre los cielos. Aleluya, aleluya. Y su gloria. Santo eres, Señor. Y su gloria. Y su gloria es sobre la tierra. Exaltado sea Dios sobre los cielos. Y su gloria esté sobre la tierra. Exaltado sea Dios sobre los cielos. Y su gloria. Y su gloria. Y su gloria esté sobre la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Exaltado seas tú, mi Dios. Exaltado sea tu nombre, engrandecido sea tu nombre. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. Aleluya. De tu amor has derramado en mi corazón. Oh, gracias, Señor, por esta No salvación. sabré agradecerte. ¿Dónde estaríamos, lo que Señor, has si tú no hecho nos hubieras por mí? encontrado, mi Dios? Solo puedo ¿Qué sería de darte nuestras ahora vidas, Señor? ¿Dónde mi estaríamos? canción. Oh, Dios, gracias. Oh, Dios, gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, mi Señor. Aleluya. Jesús. Gracias. Oh, Dios. Gracias,
Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Oh, gracias, mi ¿Qué Dios. sería de mí si no me hubieras alcanzado? Aleluya. ¿A dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Aleluya. Tendría vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera, mi Dios, por Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Aleluya. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío. Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Gracias, mi Dios, gracias, mi Dios, gracias, mi Dios. Porque es por tu misericordia, porque es por tu bondad que estamos aquí, Señor. Gloria al Señor. Antes de entregarle al hermano William, quiero que hagamos una oración. De pronto usted tiene su familia a su lado, abrácele y vamos a darle gracias a Dios. Y vamos a hacer una oración de acción de gracias. Cierre sus ojos y piense en este año que está pasando, está terminando. Y desde enero hasta este 26 de diciembre,
¿Qué tanto ha hecho Dios en su vida? Cierre sus ojos y medítelo antes de empezar esta oración. Yo no voy a orar y solamente usted cierre sus ojos y dígale al Señor, desde enero hasta este día, ¿qué tanto he visto tu mano en mi vida, en mi casa, en mi entorno? Y yo creo que solamente tienen que salir de nuestras bocas palabras de gratitud. Señor Jesús, Dios, tú eres grande. Dios, ha sido un año nuevo, Dios, con muchas tristezas, con muchas angustias, con muchas cosas que se han levantado, Dios. Pero desde enero hasta este día hemos visto tu mano cada día, Señor. Solo poder permitir tener mi familia. Solo poder permitir tener, Señor, un lugar, un trabajo, Dios, una salud, Dios mío. Hemos visto tu mano cada día, cada momento, Señor. Y esta mañana queremos darte gracias, Señor. Desde el fondo de nuestras almas queremos decirte, Señor, gracias. Gracias por tu fidelidad, Dios. Gracias por permitirnos haberte conocido, Dios. Gracias por tenerte, Dios. Que aunque haya problemas, haya dificultades, haya enfermedades, pero tú estás ahí, Señor. Tú eres nuestro sostén, nuestro ayudador, mi Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Y este pueblo bate sus manos por agradecimiento, por gratitud, Dios mío, por tanta bondad, por tanto amor que has tenido para con nosotros, mi Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Dios les bendiga a todos, hermanos. ¿Cuántos tenemos gratitud? Amén. ¿Cuántos tienen gratitud? ¿Cuántos están contentos esta mañana? Aleluya. 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 Gloria a Dios. Qué bueno es Dios, ¿verdad que sí, hermanos? Siéntense, tengan la bondad un momento, hermanos. Bueno, queremos recordar a todos, hermanos, con la ayuda del Señor, esta semana que está terminando y la que comienza, hemos hecho unos cambios. El culto del día jueves lo hemos pasado para el día viernes. Solo estas 2 semanas, porque cayó 31 el día viernes. Entonces tendremos culto el 31, no el jueves, sí el viernes que es 31, no el sábado porque es primero y muchos de ustedes están con familias o van a pasear y por lo tanto para no forzarlos a venir el día sábado, y el domingo tendremos el culto normalmente. Amén. Será la primera escuela dominical del año, así que qué bueno terminar el año en la presencia de Dios y comenzar año en la presencia de Dios. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, el culto del 31 será a las 8 de la noche, estaremos empezando. Iremos cerca de las 11 de la noche como lo hemos hecho normalmente, así que usted se programará. Vamos a tener también un compartir aquí, terminado el culto,
con todos los hermanos. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, estamos hoy en nuestro día de acción de gracias. Pero la verdad, hermanos, es que el año tiene 365 días y nosotros debiésemos de tener 365 días de acción de gracias. Amén. 365 días debiésemos nosotros expresarle a Dios gratitud. Amén. Porque Dios es bueno. Amén. Creo que con todo Dios es bueno. Hermano, nadie puede decir que Dios no es bueno. Incluso apréndalo. Cuando a usted no le está yendo bien, es que Dios lo está formando. A veces nos quejamos y resulta que es cuando Dios está trabajando. Amén. Cuando yo castigo a mis hijos, ellos pueden no estar contentos conmigo, pero es que estoy trabajando en ellos. Amén. Así que cuando Dios no te dé algo que quieres y de pronto te colocó la mano un poquito, no es que te esté tratando mal, es que te está enseñando. Amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Bueno, hermanos, y normalmente en este culto de acción de gracias nosotros traemos una ofrenda especial, damos una ofrenda de un florín por año de vida. Amén, que Dios nos ha regalado. Pero como les hemos expresado siempre, no es una obligación. Los que sabemos lo hacemos y se lo expresamos a Dios por gratitud. Amén. Pero si alguien no tiene, no se preocupe. No es que si no lo doy entonces no soy bienvenido. No, usted será bienvenido siempre. Amén. Gloria al Señor. O si alguien quiere hacerlo en estos días, también será de grande bendición. La iglesia, hermanos, sabemos por qué y para qué ofrendamos. Amén. Y lo que hacemos. Gloria al Señor. Pero antes de recibir la ofrenda, yo quiero invitar que vengan acá tres niños pequeños. Amén. Vengan tres niños que puedan venir aquí, ellos solitos. A ver, corran, ahí sí pueden correr. Eso, venga también, venga. Gloria a Dios. ¿Quién? Que venga. Bueno, vamos a dejar que vengan también tres adolescentes que estén aquí con nosotros. Tres adolescentes, tres jóvenes. Dios mío bendito. ¿Usted cree que porque la Biblia dice de los niños es el reino de los cielos? ¿Usted cree que Dios se equivocó? ¿Por qué la Biblia dice que el que quiera ir al cielo tiene que ser como un niño? ¿Sabe por qué? Porque los niños no hay que rogarles. Los niños vienen. A los niños no hay, los niños, hermanos, tienen otra mentalidad. Por eso la Biblia dice: el que quiera ir al cielo tendrá que ser como un niño. Amén. A ver, bueno, ya está Saray aquí en representación de los adolescentes. A ver, dos adolescentes más que vengan, por favor. No se afanen tanto. Despacio, no corra. Shirley, bienvenida. Yo le veo unos deseos de venir, pero venga, Shirley, venga. Bueno, estamos esperando a Shirley y Kisiana, bienvenida. Qué bueno. Bueno, lo que vamos a hacer con estos niños y adolescentes es que ellos nos van a expresar. Escúcheme bien, niños. Ellos están en pasarela, ¿no? Ellos nos van a expresar escúchenme, niños, escúchenme por favor. Van a decirnos a todos un motivo por el que quieren darle gracias a Dios. ¿Sí? ¿Voy a comprender aquí como quiero? Ok. ¿Vos quieres visa ese napapiamento o na español? Napapiamento. No worry.
Bueno, vamos a escuchar de ellos, de cada uno, por qué quieren darle gracias a Dios. Dios es más único de la tierra porque Dios ayudó a las personas de este país. Gloria a Dios. A ver, Nathan. Estoy gracias a Dios porque Él es más grande y que nosotros alabamos a Él. Amén. Caleb. Dios nos adora mucho porque Amén. Él es el mejor. Porque Dios nos ha permitido tener un año más de vida con salud y vida. Amén. Porque Dios nos ha dado vida para salvar al mundo y para alabar a Dios. Amén. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Gloria a Dios. Porque es nuestro Dios que hay acá. Amén. Porque es grande. Porque es grande. Amén. Porque Dios ha tenido nuestras familias sanas y salvas. Amén. Yo le doy gracias a Dios por mi familia y por un año más de vida. Amén. Gloria a Dios. Bonito escuchar a nuestros niños y adolescentes, ¿verdad? Y hay que enseñarles a que agradezcan a Dios. Yo voy a invitar 3 hermanos, vengan de 20 a 35 años, 3 que estén en esa etapa, que vengan y digan razones para estar agradecidos con Dios. Mana Alba, ya llego a los 70, tranquila. Hermanos de 20 a 35, por favor, vengan 3. Bueno, a ver, 3 de 20 a 35. ¿Quién está de 20 a 35 años? A ver, ¿quiénes están aquí de 20 a 35 años? Amén. A ver, 3 de 20 a 35 años. No hay nadie aquí de 20 a 35 años. Hermano, el que tenga 20 a 35 años debe venir acá. 3, necesito 3. No se haga llamar porque entonces los niños le van a silbar. A ver, necesito 3 personas. Bueno, gracias a Dios. De 20 a 35 años. No se afanen tanto así, tranquilos. Tenemos mucho tiempo. Gloria a Dios. Hermanos, presten el micrófono. Y ahora sí, hermana Alba, llegó su oportunidad. 3 hermanos de edad dorada. No va a salir. Hermana Alba, venga, no, tranquila, no se preocupe. Sí, como ella nos molesta tanto. Bueno, ya están 3 de edad dorada, 3 mayorcitos, perdón. Dios mío, ya suficiente, con los que están aquí suficiente. Hermanos, igual que los niños y los adolescentes, de manera breve, díganos un motivo y una razón por las que ustedes están agradecidos con Dios. Micrófono, por favor. ¿Ya lo tienen? Dios les bendiga, pues de verdad que no hay palabras, pero yo estoy agradecida porque un día Dios se fijó en mí. Amén. Amén. Yo estoy agradecida con mi Padre Celestial por esta salvación tan grande y porque un día puso su mirada en mí sin merecer nada. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Hermanos, ¿cómo no estar agradecidos con Dios si Él dio la vida por nosotros?
Nosotros con nada le podemos pagar al Señor lo que Él hizo por nosotros. Que Dios los bendiga. Amén. Dios le bendiga, hermano. Agradecido con Dios siempre porque me sacó del mundo y me trajo hacia aquí para servirle. Y gracias. Amén. Dios le bendiga. Pues agradecida con Dios por la vida, por la salud, por mi familia, por todo, por todo. Ay, Amén. Dios les bendiga a todos. Dar gracias a Dios porque Él tuvo misericordia de todos nosotros y nos salvó a todos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. En realidad es muy poco el tiempo para darle gracias al Señor por todas sus bendiciones, amén. Pero la principal es la salvación. El Señor me rescató un día y me ha dado el privilegio de servirle. Le doy gracias por eso, pero también le doy gracias por mi esposo, por mis hijos, por mis nietos y porque a pesar de que estos 2 últimos años han sido tan difíciles para la humanidad, Él todavía nos tiene aquí. Su misericordia es nueva cada día. Amén. Dios les bendiga a todos y nuestro hermano William, Dios le bendiga a su esposa, a sus hijos. Estoy muy contenta acá en este lugar. De verdad que hay mucho que agradecerle a Dios. Agradezco a Dios por mi familia porque la ha guardado en esta pandemia. En Colombia fueron muchísimos los muertos que hubieron, nuestra propia familia, pero aquí estamos nosotros. ¿Para qué? Para agradecerle a Dios cada día, para seguir adelante con todo fervor y darle gracias al Señor siempre y decirle a las almas que Jesucristo sana y salva y bautiza con poder. Que Dios les bendiga. Amén. Vamos a orar a Dios. Creo que todos, no, quédense aquí de pie porque ustedes nos van a dirigir en la oración. Ana Alba. Vamos a orar a Dios. Hermanos, creo que todos tenemos motivos. Son muchos para dar gracias a Dios. Hay un cántico, a mí me gusta mucho y se los he dicho varias veces. Si pudiéramos contar las bendiciones de Dios, pero no podemos. Usted y yo lo que pasa es que no somos muy agradecidos. Perdóneme que le diga así, yo no soy muy agradecido. Usted tampoco. Normalmente nosotros no somos muy agradecidos. Porque si nos detuviésemos a pensar las bendiciones de Dios y la mano de Dios con nosotros y todo lo que Dios ha hecho, hace y hará, usted y yo viviríamos, hermanos, todos los días gritando gratitud, agradecimiento y alabanza a Dios. Aleluya. Oh, aleluya, hermano. Dios es bueno. Dios es bueno. Hermanos, Dios es bueno. Muy bueno es Dios. Vamos a orar a Dios. Y yo quiero invitarle a que usted piense algo en su vida por lo que usted quiera darle gracias a Dios. Y esta oración nos la van a dirigir todos los que están aquí adelante. Los niños los quiero escuchar orando, cerrando sus ojos, levantando sus manos y dándole gracias a Dios. Levantemos todas las manos y démosle gracias a Dios. Hermano, que se escuche esa oración. Alguien que tenga gratitud. Alguien que tenga gratitud con Dios, hermanos. Dígale algo a Dios esta mañana. Dígale algo al Dios que le da la vida, la salud, su familia. Cosas que sin ellas no viviríamos, hermano: el aire, el oxígeno, el sol, el agua, la naturaleza, lo que tenemos. Alabe a Dios esta mañana. Yo sí quisiera escuchar que haya una iglesia que ore, más que nosotros acá. Yo quisiera oír una iglesia que ore a Dios. Yo quiero oír padres que sepan dar gracias a Dios.
Madres que sepan dar gracias a Dios. Hijos que puedan darle gracias a Dios. Alabe a Dios, alábelo, alábelo. Dígale gracias. Dígale gracias, no hay cómo contar las bendiciones de Dios. Hermano, no hay cómo contar las bendiciones de Dios. Toda la vida sería cortica para que tú puedas reconocer la bondad de Dios. Sería cortico. Sería la vida corta para decirle a Dios gracias. Pero esta mañana que puedas decirle algo es mucho. Esta mañana que puedas aplaudir y alabar y bendecir es mucho, hermanos, es mucho, iglesia. Es mucho que esta mañana podamos decírselo. Alábelo, 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 alábelo un momento. Oh, alábelo un momento, hermano, alábelo. Alaba a Dios, alaba a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos, tengan la bondad. Todos los niños pueden volver a sus puestos. Vamos a ofrendar. Vamos a traer todos nuestra ofrenda y nuestros años para Cristo acá, pero vamos a empezar con los niños. Amén. Hermano, y si usted no ha podido traer su ofrenda, mis años para Cristo, pero tiene su ofrenda de hoy, la puede traer también. Amén. Por mí fue por amor. El cordero inmolado por mí se hizo pecado. En cruenta cruz él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, 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 vivo. Hijo de David, autor de mi fe, León de Judá, hombre de Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, Rey de reyes, novio amado, Señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús. Él está vivo, poderosamente vivo, Jesús está vivo. Ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí. Era casi mediodía, todo empieza a oscurecer, el velo del santuario por entero se rompió. Está consumado, en alta voz Jesús gritó, entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar, vio un jardinero y comenzó a preguntar, ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó.
está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo. Paso está vivo, lo mi triunfa. Paso está vivo, ya no te temor. Paso misa con mi futuro. Traen el mal digno Señor, vivo poderosamente vivo, poderosamente vivo. Si vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, Hermano, dígaselo a Él. porque todo Aleluya. se lo debo a Él, Todo se lo debo a Él. todo se lo debo a Él, Todo se lo debo a Él. todo se lo debo a Él. Aleluya. Mi vida, mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Todo, Dios, todo. Si mi aliento Sí, Señor. no fuera el viento, ¿cómo podría vivir?
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No hay cómo contarlas, hermanos, amigos. No hay cómo contarlas. Aleluya. Que Dios como nuestro Dios, que se complace en tener misericordia, que no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, ni conforme a nuestros pecados, más bien como la altura de los cielos sobre la tierra, ha engrandecido su misericordia sobre nosotros. Aleluya. Que Dios como el que tenemos. Acompáñeme a leer la palabra de Dios, primer libro de Corintios, capítulo 15, verso 57. Damos la bienvenida a algunos hermanos que han venido de Colombia. Aquí veo la familia de Sandra. Bueno, ya hace un tiempito no estaban aquí, entonces se me ha olvidado el nombre, pero su mamá, bienvenida, su hermanita también, bienvenida. Qué bueno tenerles con nosotros, amén. Y bueno, la niña de Sandra también, bienvenida. En el nombre de Jesús, Valeria, amén. Gloria a Dios. Bueno, ya a los demás los hemos saludado esta semana. Por allá veo a Felipe también, que vino a visitarnos, amén. Y no sé quién más haya venido de Colombia o de otra parte en estos días. Ya los demás creo que los hemos saludado, ¿verdad que sí? Bienvenidos todos en el nombre de Jesús, amén. Sí, ya. Les dimos la bienvenida a la familia de la hermana Cecilia también. Qué rico tenerles a todos ustedes. Esta es su casa. Amén. Déjeme decirle que en este tiempo se van muchos hermanos de vacaciones, pero ustedes ocupan el lugar de ellos en ese tiempo. Y los felicito porque uno debe venir al culto. Amén. Y ustedes vienen, están aquí. Qué bueno que pasan por la iglesia. Y somos una familia en Cristo. Amén. Somos una familia en Cristo. Gloria al Señor. Leamos todos este versículo, tengan la bondad, todos. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Tomen asiento, tengan la bondad. Hermanos, ¿cómo no tener gratitud? Amén. Repita conmigo, ¿cómo no tener gratitud? Amén. Dígaselo ahí a la persona que está a su lado. Usted debe tener, me imagino que todos tienen el tapabocas, ¿cierto? Así que le puede decir a su vecino así con el tapabocas puesto, ¿cómo no tener gratitud? Amén. Amén. Hermanos, la gratitud es una expresión que sale desde adentro del ser. Amén. Una persona agradecida lo expresa más que con palabras, con los hechos. Amén. El diccionario lo define como un sentimiento, aunque realmente la gratitud va más allá de un sentimiento. El diccionario lo define como sentimiento que se expresa hacia algo o hacia alguien por una experiencia vivida o algo que se ha experimentado. Amén. La ingratitud es lo contrario. La ingratitud es cuando el ser humano no logra reconocer lo que para él se ha hecho y lo que a él se le ha brindado. Amén. Y yo quiero decirle algo en esta mañana. Los seres humanos tendemos a ser muy poco agradecidos. Amén. Créame, los seres humanos tendemos a ser muy poco agradecidos. Peor aún, agradecemos por cosas materiales. Así que mucha gente, regálele un carro y eso para ellos será lo máximo en la vida. Amén. Regálele dinero a una persona y la gente dirá, wow, pero eso no es lo más grande.
Eso no es lo más importante. Hay cosas de muchísimo más valor que las cosas materiales. Y déjeme decirle, nuestro Dios en eso ha sido un experto en regalarnos cosas tan grandes y tan sublimes, más allá de lo material, aunque nos dio todo lo material. Amén, amén. Permítame decirle, hermanos, la gratitud trae efectos. La gente que sabe agradecer, eso trae efectos hacia ellos. Cuando hay una persona agradecida con Dios, sepa que a Dios le agrada aquel que tiene gratitud para con Él. La Biblia dice: entrad por sus puertas con acción de gracia. Amén. Por sus atrios con alabanza. La gente que agradece a Dios, hermano, es la gente que está aquí. ¿Usted sabe por qué la gente no busca a Dios? Porque el salmista lo aclara y dice: Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Sabe por qué el salmista dice eso? Le está diciendo al ser humano: todo, absolutamente todo, se lo debes al que te hizo. ¿Sabe? La gente no tiene tiempo, tienen excusas, tienen tantas razones para no venir al culto, pero es que en el fondo ellos no tienen gratitud para con Dios. Pero usted y yo que estamos aquí, estamos los que agradecemos a Dios, los que tenemos palabras de gratitud, los que semana tras semana venimos y le decimos gracias. Amén. Pero hermanos, la ingratitud también trae resultados. De la ingratitud también se cosechan efectos. Y lo que le sucede al mundo es parte de no haber reconocido a Dios. De hecho, la Biblia dice: por cuanto no reconocieron a Dios, ni le dieron alabanza, y ellos prefirieron en sus corazones irse a toda clase de perversidad, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Así que déjeme decirle, la gratitud te traerá resultados con Dios. Al corazón contrito, humillado, agradecido, Dios no lo desprecia. Pero al corazón que se envanece, altivo, soberbio, no reconoce a Dios, Dios dice: yo los entregué para que se perdieran en sus propias perversiones. Gloria al nombre de Jesús. En la Biblia, hermanos, hay expresiones de gratitud. La Biblia está llena de expresiones de gratitud, pero yo solo he traído algunas. María, cuando cantó a Dios después de que Dios les abrió el mar rojo para que el pueblo de Israel cruzara en seco, ese día ella estaba cantando un cántico de gratitud a Dios por lo que Dios había hecho para con ella y para con todo el pueblo de Israel. Abel, cuando le llevó su mejor ofrenda a Dios, lo hizo en gratitud a Dios. Amén. Así que Dios en aquel entonces esperaba que trajeran la ofrenda, y Abel y su hermano llevaron ofrenda. Pero ¿sabe qué hizo que Abel llevara la mejor ofrenda? No solo que sabía lo que a Dios le gustaba, sino que él estaba agradecido con Dios. Amén. Gloria al Señor. El día que Abraham le entregó los diezmos al sacerdote Melquisedec, sin que Dios se lo pidiera, hermano, ese día Abraham estaba expresándole a Dios gratitud por todo lo que Dios le había dado. Amén. Cuando David le dijo a Dios: Señor, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Hermano, yo crecí en la iglesia desde niño. A mí me enseñaron a ofrendar, a diezmar, desde un niño. Pero el día que yo leí ese pasaje, yo se los he dicho, a mí me impresionó la expresión de David. Porque David dijo: ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que nosotros podamos ofrendar voluntariamente a Jehová, pues todo es de Él, y de lo mismo que es de Él, nosotros le damos. Wow, wow, cuando alguien sabe reconocer desde el aire que respira, hermano, y todo lo que le rodea es de Dios. Amén, amén. Pero no solo David, hermano, 10 leprosos fueron sanados.
y de 10 leprosos, y esos leprosos representan la expresión humana frente a la gratitud. Y yo quiero invitarle a usted esta mañana, hermano y amigo, para que pensemos esto más seriamente, porque habían 10 hombres leprosos. La lepra era la peor condición. Una persona leprosa, hermano, era la peor enfermedad, pero aparte de que era la peor enfermedad, era considerado impuro. Así que no solo estaba enfermo, la lepra era una enfermedad terrible. Hermano, los que han leído, conocen un poquito de lepra, saben que la lepra, la carne se va cayendo. La gente que tiene lepra se le cae toda la carne de la nariz, se le caen las orejas, se le caen las yemas de los dedos, va quedando y todo el cuerpo se va llenando de materia, de pus. Ese es un leproso. Así que no solo el tormento de una lepra, no solo era el tormento de la enfermedad, sino que a quien le daban lepra lo consideraban impuro, indigno y lo sacaban fuera. Y el leproso, una persona leprosa tenía que gritar. Si usted iba en el camino y había un leproso, el leproso tenía la obligación de gritar: leproso, leproso, para que nadie se le acercara. Así que eso era terrible, no solo la enfermedad, sino lo que significaba, hermano, tenerla que gritar y ser ignorado. Su familia no podía acercarse. A Jesús lo cuestionaron porque se acercó a los leprosos. Pero Jesús se encontró 10 leprosos, 10. Y les dijo a ellos: vayan y preséntense al sacerdote. Y cuando ellos iban camino a presentarse al sacerdote, se dieron cuenta que habían sido sanados. Se dieron cuenta que habían sido sanados. Hermano, eso es para uno. Yo no sé qué haría usted, no sé qué haría yo, o puede que usted y yo hubiésemos sido de los 9. Pero ¿sabe algo? 9 siguieron el camino y uno de ellos dijo: no, yo no sigo. No, yo me devuelvo. Yo voy a darle gracias al que me sanó. Y se devolvió y se le presentó a Jesús. Jesús era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, era Cristo. Y ese hombre se devolvió donde Jesús y se le postró en pie ante él y le dio gracias porque lo sanó. Y Jesús en ese momento le dio lo más grande. Lo más grande de ese hombre no fue la sanidad. Jesús, después de que ese hombre se devolvió, ahora le dijo: vete, eres salvo. ¿Sabe algo, hermano? La gratitud es algo que trae beneficio, pero también hay quienes no la expresan y no tienen razones para agradecer. Hermano, cuando usted venga al culto, permítame decirle: usted es un adorador, no un turista. Hay hermanos que vienen como turistas. Uno de turista, cuando uno va de turista, uno va mirando para todas partes, ¿verdad? Y uno quiere tomarse una foto con todo el mundo. Todo edificio que uno ve, tómeme una foto aquí. Amén. Y párese ya, hermano. Cuando usted venga al culto, usted no viene de turista. Usted viene a adorar. Usted es un adorador de Dios. Porque todo se lo debemos a Dios. Todo. Amén. Hermanos, ese leproso se devolvió. Pero déjeme decirle, la Biblia está llena de ejemplos de gratitud. El apóstol Pablo es uno de los que, cuando usted lo lea poco a poco, va a entender que Pablo, su vida fue una expresión de gratitud. Pablo no venía a decir gracias, Pablo vivía la gratitud. Así que el apóstol Pablo, cuando reconoció que todo en él era por la gracia de Dios, él sabía que tenía era gratitud para con Dios. Hermano, cuando alguien sabe lo que Dios ha hecho por él y lo entiende, él no dice gracias, él vive la vida de gratitud para Dios. ¿Por qué le sirves a Dios? Porque me nombraron. No.
Eso es porque tú no has entendido la gratitud. No cuenten conmigo, es porque tú no has entendido la gratitud. Pero Pablo, que entendió la gratitud, Pablo dijo: yo Pablo, esclavo de Jesucristo, aleluya, yo Pablo me voy a convertir en esclavo de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted entiende lo que Dios hizo, hermano, no es nada lo que Dios espere de usted para que usted haga por Él. ¿Sabe que hay gente en las iglesias que le da dificultad? Pastor, es que si voy a la iglesia ese vestido no soy capaz con él. Porque no ha entendido lo que Dios hizo por él. Cuando tú entiendes lo que Dios hizo por ti, tú no dirás, tú darás. Dios dijo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y alguien levantó la mano y dijo: yo no sé ni para dónde me van a ir, ni qué me va a tocar hacer, pero heme aquí, envíame a mí. Mire, hermano, cuando uno entiende lo que Dios ha hecho por nosotros, usted no tendrá problema de venir, de hacer, de servir, de colaborar, de trabajar. Usted dirá: yo soy un siervo de Jesucristo. Alguien dijo que no se debía decir siervo, porque realmente en el idioma griego la palabra doulos no traduce siervo, traduce esclavo. Así que es mejor, hermano, porque uno a veces piensa que uno es un siervo y a los siervos se les paga. A los siervos, un siervo es como un empleado. A los empleados se les paga, a los empleados se les reconoce, a los empleados. Pero Pablo no dijo: Señor, cuenta conmigo como siervo, como empleado. No, Pablo dijo: Señor, cuenta conmigo como esclavo. ¿Y sabe qué estaba diciendo Pablo con eso? Señor, renuncio a mis derechos, renuncio a lo que soy, a lo que tengo, porque yo sé lo que tú me has dado. Pero sabe una cosa, hermano, un esclavo en el Señor vive mejor que cualquier rico de este mundo. Un esclavo en Cristo tiene lo que no tiene nadie en este mundo. Gloria al nombre de Jesús. Dele ese aplauso al Señor. Aleluya. Por eso Pablo se dispuso a morir por Cristo. Cuando uno no entiende, hermano, uno a la iglesia y a los hermanos y al servicio y a Dios le pone condiciones. Yo voy, pero si terminan a tal hora. Yo voy, pero si hacen esto. Yo voy, yo sirvo, pero si... Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. ¿Entiende lo que es la gratitud? Cuando uno entiende lo que por uno han hecho. Hermanos, en la gratitud, y yo quiero que a esto le preste atención, porque hay cosas que a nosotros nos cuesta hacerlas, pero no entendemos que el significado de ellas es más profundo de lo que yo alcanzo a imaginar. La gratitud, cuando una persona expresa gratitud, esa persona demuestra que hay justicia en él. Y yo quiero decirle algo, hermano, los cristianos necesitamos, a veces pensamos que la vida cristiana es dejar de mentir, robar, de engañar, traicionar, adulterar, fornicar y otra serie de cosas, y pensamos que somos producto terminado. No, hermano, de los cristianos se espera la justicia. Y esa palabra justicia es más profunda de simplemente, hermano, dejar algunas cosas. La palabra justicia va más allá. Cuando yo expreso gratitud a Dios con mi vida, con mi servicio, cuando le ofrendo a Dios mi vida, yo estoy obrando con justicia. Es que mi Dios me lo dio todo. Eso fue lo que David le dijo a Dios cuando David dijo: Señor, es que yo soy un privilegiado. La gente a veces dice: ofrenda. A mí gente me ha dicho: pastor, a mí no me gusta ir a una iglesia cristiana porque hay que dar una ofrenda. Pero David entendió más allá y dijo: no, para mí que Dios me permita ofrendar es un privilegio. Que Dios me permita honrarlo a Él con lo que Él me da, para mí es un privilegio. Hermanos, en la gratitud hay justicia. En la gratitud se manifiesta el amor. Iglesia, en la gratitud yo estoy cumpliendo el amor. Amén. Pero déjeme ir un poco más allá. En la gratitud hay lealtad.
La persona que es agradecida es leal. Amén. Sepa que una persona que no es agradecida no es leal. Sepa que una persona que no es agradecida, usted le puede hacer un favor hoy y mañana hablará mal de usted. Por eso es que un cristiano debe trabajar la gratitud y debe aprender a ser agradecido, porque los cristianos, hermanos, no miramos lo que nos hicieron malo, miramos todo lo que nos han hecho bueno. La gente que no es agradecida está pendiente de cualquier detalle y se les olvidó todo lo bueno que por ellos han hecho. Amén. Pero la gratitud deja ver la lealtad. Hermano, la gratitud deja ver la fidelidad. La gente que tiene gratitud es fiel. Amén. La gente que tiene gratitud es fiel. Una mujer le dijo a su suegra: no me digas que me vaya. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Esa mujer fue fiel a su suegra y dijo: yo no me muevo de aquí. Y esa fidelidad la llevó a otro nivel. Pero yo quiero que usted me entienda esta mañana, todas esas cosas tienen una raíz y la raíz es la gratitud. La gente que adora de corazón es porque ellos tienen gratitud. La gente que va, hermano, muchas personas les es más fácil ser bautizados con el Espíritu Santo. Y usted quiere saber por qué. Porque hay gente que llega, hermano, diciendo desde afuera: Señor, yo te necesito. Yo necesito de ti, yo todo te lo debo, Señor. Perdona mis pecados, yo te he fallado, te ofendí. Y esas personas llegan aquí, hermano, y llegan con una gratitud. Esa gratitud los mueve a expresarse de una manera diferente. Y esa expresión diferente hace que de Dios también fluya de su presencia, de su bendición, de su espíritu, de su poder. Porque hay alguien agradecido. Amén. Hermano, la gratitud es fundamental. Amén. Digan amén. Amén. Hermanos, la gratitud refleja y deja ver la humildad. Usted cuando ha visto una persona altiva o soberbia que se digne agradecer y con sentimiento. No, normalmente que usted ve en los altivos y en los soberbios que dan la espalda y se van. ¿Y usted por qué no dijo gracias? Porque a él le toca hacer eso. ¿Y usted por qué no dijo gracias? Para eso le pagan. ¿Y usted por qué no agradeció? Yo ya pagué mi tiquete. ¿De qué lo va a agradecer? Hermano, pero la gratitud refleja humildad. Y los hijos de Dios somos humildes. Y la humildad no es por dinero ni por ropa elegante, hermano. Hay gente con ropa elegante y con mucho dinero y son humildes. Y hay gente lo contrario, pero su corazón se para y tienen una actitud. Y el Señor dice: al corazón contrito y humillado, yo no lo voy a despreciar nunca. Aleluya. Un hombre en la cruz al lado de Jesús, hermano, el uno fue soberbio, el otro fue humilde. En la cruz, al lado de Jesús, ambos eran ladrones, pícaros. Esos dos hombres eran malos los dos. Pero mire la diferencia entre la humildad y la altivez. Uno de ellos se ensoberbeció y desafió a Jesús. Bájate y bájanos de aquí, pues, si es que eres tan poderoso. Y el otro lo regañó y le dijo: aún estando tú en la misma condición que el Salvador. ¿Sabe qué le dijo? Si nos están colgando de esta manera y estamos a la altura del Salvador, quiere decir que merecíamos algo peor. Y tú le hablas así. Y él le dijo: Señor, ten misericordia de mí. Y note la diferencia. Al otro no le dijeron nada. Eso significa que ya se dio por enterado lo que le iba a suceder. Pero a ese hombre Jesús le dio una promesa, hermano, extraordinaria. Le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Wow. Wow.
Hermano, yo no sé si usted entiende la gratitud, no sé si usted entiende lo que es que usted tenga una actitud de gratitud. La actitud lo hace humilde, lo hace leal, lo hace fiel, lo hace sincero. La gratitud nos hace ser justos. Amén. Pero déjeme ir un poco más allá, hermanos. La gratitud en el cristiano debe ser una virtud en él que le nazca. Hermano, en nosotros la gratitud no debe ser algo que me la infunda alguien. Uy, yo tengo que ser agradecido. No, ojalá desde hoy tú entiendas y digas, la gratitud en mí tiene que nacer. Y cuando nace, a usted no tendrán que decirle nada. Usted dirá, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde puedo ayudar? ¿Qué puedo yo? Hermano, diga, hay gente que usted le dice, hermano, ¿será que arreglamos aquí? Eso es para usted mismo, vamos a arreglar, a organizar. Y hay gente que no se da cuenta lo que tienen. Pero alguien que tiene gratitud adentro, la gratitud le nace. ¿Qué le ayudo? ¿Qué puedo hacer? En un cristiano la gratitud tiene que brotarle, tiene que nacerle naturalmente. Y quiero decirle, hermano, una gratitud hacia Dios y una gratitud hacia el prójimo. Por eso el apóstol Pablo dijo en el pasaje que leíamos, más gracias sean dadas a Dios. Hermano, me gusta ese pasaje, porque Pablo hizo un énfasis. El pasaje viene hablando de la resurrección, de todo lo que significó la resurrección, la victoria de la resurrección, explicando la resurrección, qué significó para nosotros la resurrección, por qué si Cristo no hubiese resucitado, qué pasaría, pero qué significó su resurrección. Así que Pablo está cerrando el pasaje y dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos dio la victoria y que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, Pablo expresó la gratitud y dijo, con la resurrección de Cristo yo lo tengo todo, ya no necesito más. Hay gente que si Dios no los sana, ellos no vuelven por aquí. Hay gente que si Dios no les soluciona problemas, ellos no vuelven. Hay gente que para agradecer tienen que ver que Dios les demuestre los favores. Pablo no tuvo Dios que darle nada más. Hermano, Pablo dijo, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Pablo estaba diciendo es, ya me lo dio todo. Si Cristo resucitó de los muertos por mí, ya lo tengo todo. No me interesa si soy rico, si soy pobre, si tengo salud o tengo enfermedad, si vivo o si muero, no me interesa. Él resucitó de los muertos y al resucitar de los muertos me dio vida y me dio salvación, y yo un día resucitaré con Él, dijo Pablo. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, Pablo reconoció todo lo que Dios había hecho para con él y no le estaba diciendo nada de lo material. Amén. Pero también hacia el prójimo. Filipenses capítulo 2 versos 3 y 4. Pablo se agradó de lo que le había sucedido a los Filipos, a la gente de Filipenses. Pablo se agradó de eso que a ellos les había sucedido y dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Verso 4. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás o por los otros. ¿Sabe por qué esa expresión de Pablo hacia su otro compañero, hacia su hermano en la fe en Cristo? Porque Pablo estaba agradecido con Dios y Pablo tenía una gratitud tan grande que Pablo se la expresaba a Dios, pero se la expresó también a los que lo rodeaban. Hermano, alguien agradecido con Dios cuida todo lo que es de Dios. Alguien agradecido con Dios cuida a la iglesia, cuida a su prójimo, cuida a su hermano, cuida lo que va a decir, cuida lo que va a expresar, cuida de dañarle el nombre y la honra a su hermano.
Amén. Diga gloria a Dios, hermanos. Pero déjeme ir un poco más allá. La gratitud produce gozo. Y yo quiero que usted entienda esto, hermano. La expresión de Pablo en la carta de Filipos acerca del gozo tenía una raíz, tenía un origen, hermano, y la raíz del gozo es la gratitud. Una persona que usted lo vea gozoso en las cosas de Dios es que tiene gratitud. Pero una persona que usted no le vea el gozo del evangelio, esa persona le falta gratitud. Pablo entendió de manera tal la gracia de Dios para con él, hermano, que Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Aleluya. Hermano, para Pablo la vida era una expresión de gratitud. No era sus momentos. Nosotros tenemos momentos de gratitud. Pablo no. Pablo no, hermano, para Pablo no era importante si Dios le daba o no le daba. Pablo sabía que todo se lo debía a Dios y que si le dio la salvación por la resurrección de entre los muertos, Pablo dijo: ya se lo debo todo a Él. Aleluya, dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, el efecto de la gratitud es muy grande y lleva a vivir de manera diferente y de una manera consciente. La gente agradecida vive diferente. Los cristianos agradecidos viven diferentes. Para ellos no es problema, hermano. Hay que dejar. Yo dejo. ¿Eso agrada a Dios? Sí, no hay problema. Pero ¿sabe qué lleva eso? La gratitud. Pero la gratitud también nos lleva a vivir de manera consciente. Hermano, un cristiano que es consciente de lo que Dios ha hecho por él, él vive de esa misma manera para con Dios. Por eso le sirve, por eso le canta, por eso le alaba, por eso le adora, por eso viene al culto, por eso le entregó la vida, por eso se arrepintió, por eso se bautizó, por eso le dice a Dios: lléname de tu espíritu, Dios, yo quiero más y más de Él. Aleluya. Hermano, la gratitud me hace consciente. Las personas que no tienen gratitud caminan por la vida inconscientes. Y déjeme decirle algo a los jóvenes. ¿Sabe por qué los jóvenes que tienen 16, 13 a 16, 17 años y otros aún mayores no agradecen a sus padres? Porque ellos no son conscientes de que no llegaron a los 17 años por él solo. El más indefenso de la naturaleza es el ser humano. Un niño no viviría, no sobreviviría de no ser por el cuidado de papá y mamá. ¿Sabe por qué nuestros hijos nos reclaman? Porque a nosotros nos ha faltado gratitud y nos ha faltado enseñarles gratitud. Por eso es que un hijo a ti te reclama y te dice: dame, ¿y por qué me trajo esto? ¿Y por qué me da eso de mala calidad? Mi amiguita le dieron uno mejor. Ay, ¿usted por qué? ¿Sabe por qué? Porque no le has enseñado gratitud a tu hijo. Y al hijo hay que enseñarle gratitud, que lo que tiene se lo ha regalado Dios y que usted le ha dado porque usted le ha nacido y cuida de él. Pero los hijos no están para exigirnos. Amén. Y hoy vivimos en una sociedad que le dicen a los hijos que su papá tiene y su papá no le puede corregir. Y el día que su papá le corrija, llame para que vengan. Y hermano, ni el mundo nos ayuda ni nosotros mismos. Pero qué bueno que desde niños les enseñemos a obedecer, a agradecer, a vivir y a entender que la gratitud me hace consciente de la vida. Amén, hermanos, amén. Mire, cuando hay gratitud se vive, hermanos, cuando hay gratitud se vive cada momento con alegría. Yo no sé si usted es consciente que este año usted y yo pudimos haber partido de este mundo. Levanten la mano a los que les dio COVID. Levanten la mano. Como unos 20, 30 cadáveres hubiéramos tenido este año aquí. Empezando por el pastor. Me dio duro, eso sí, gracias a Dios, no de hospital, pero me dio duro. ¿Sabe? Pero hay gente que no sabe agradecer todo lo que tienen, sino que murmuran de lo que les hace falta.
Porque cuando no hay gratitud no se es consciente de la vida. Pero cuando uno tiene gratitud, uno es consciente de la vida, uno es consciente de cada momento, de cada familiar que tiene, del alimento que tiene, de la iglesia, de los hermanos. Mire, cuando usted tiene gratitud, agradece que ese hermano que está a su lado le saludó y le dijo: Dios le bendiga. Mire, hermano, cuando uno tiene gratitud, uno valora hasta ese saludo. Cuando uno tiene gratitud, uno dice: ¿este quién se creyó que me saluda así? La gratitud me hace consciente de la vida, de lo que soy, de lo que tengo, de lo que Dios me ha dado. Hermano, trabajemos en la gratitud. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, yo quiero decirle, el apóstol Pablo se dio cuenta que él era único. Hay gente que cree que son únicos por ellos. No, Pablo se dio cuenta que él era único, pero no por él. Pablo se dio cuenta que él era único por la gracia de Dios para con él. Qué bueno que usted se dé cuenta que usted es un privilegiado, un afortunado, un único, hermano, pero no por usted. La gracia de Dios para con nosotros. Aleluya. Dele gloria a Dios, hermano, dele gloria a Dios. Hermanos, la gratitud no es la expresión de un momento. La gratitud no debe ser la expresión de un favor. Muchas gracias, Dios le bendiga. Es verdad que hay que agradecer, pero la gratitud no debe ser la expresión de un momento. La gratitud debe ser la vida. Usted y yo debemos de tener una vida de gratitud. No tengo mucho, pero mi Dios me dejó levantarme hoy. No tengo mucho, pero Dios me tiene aquí. Oh, me dio COVID, pero Dios me dio la vida. Aquí sigo. Hermano, la gratitud que no sea en usted y en mí la expresión de un día, de un favor, porque nos dieron, porque nos hicieron el favor. Viva con gratitud. La persona que tiene gratitud, hermano, no tienen que darle para él agradecer. Él agradece aunque no le dé. Gloria al nombre de Jesús. Diga gloria a Dios. Mire, Pablo agradeció a Dios por los cristianos de Filipos y hacía 10 años no los veía. Imagínense, y agradeció a Dios por los cristianos de Filipo. ¿Entiende lo que es la gratitud en un cristiano? Él le agradeció a Dios. La iglesia de Filipos la tenía lejos, a kilómetros. ¿Sabe desde dónde escribió Pablo la carta a la iglesia de Éfeso y de Filipo? La escribió desde la cárcel. Y uno en la cárcel no es para estar contento ni agradecido. ¿Quién agradece? Doy gracias a Dios porque me tienen en esta prisión comiendo mal y sufriendo y me maltratan y me dan, ahora no dan latigazos. Ahora es que al preso le ofrecen el menú que quiera, pero en ese tiempo salía era ronda de latigazo por lo que había hecho y lo amarraban. Y las cárceles, hermano, eran en zonas húmedas y bajo tierra. Para uno escribir una carta de alegría, de gozo y saludar a los hermanos y motivarlos, era porque Pablo había entendido que lo más grande de él no era si estaba en la cárcel o afuera. Lo más grande de él era lo que Dios le había regalado. Hermano, lo más grande suyo no es si tiene o no tiene. Es la salvación que Dios nos ha regalado. Eso debe hacernos correrle a Dios. Dele la gloria a Dios. Hermano, la gratitud es un fruto de la madurez de un cristiano en la medida de que ha conocido a Cristo. Usted quiere saber quiénes han conocido a Dios de verdad, qué tan agradecidos están. Quien ha conocido a Dios, un cristiano que llega a la madurez, hermano, ese cristiano vive para Dios, le sirve a Dios, da testimonio de la obra de Dios, porque la gratitud lo lleva a eso. Hermano, la madurez, usted quiere llegar a la madurez, ¿cuánto usted vive la gratitud? No cuánto lo dice solamente, cuánto la vive para con Dios. Amén.
Gloria al nombre de Jesús. Diga gloria a Dios. Hermano, la gratitud no me lleva a ver a mí. Mire, yo quiero que usted entienda esto, porque en la condición nuestra, la hermana es tan amiga mía como cuando se meta conmigo. Normalmente así somos nosotros. Entonces la hermana Juliet me puede servir 10 años a mí y ser especial, pero un día dijo algo que a mí no me gustó y yo la trato mal. Quiere decir que yo no soy agradecido. Yo no soy agradecido. Yo solo me pegué del día que ella habló de mí y me atacó, pero a mí se me olvidó que 10 años ella ha estado pendiente, o se ha brindado en favor, o ha estado atenta. Eso refleja en nosotros. Nosotros a veces decimos, es que yo llevo ¿cuántos años en el evangelio? 40, 30, 20. Pero no lo midas por años. Déjame medir tu madurez espiritual por tu gratitud. El día que Juliet hable de mí, yo cómo voy a orar con Juliet. ¿Le voy a devolver otra dosis de como ella me dijo? O yo voy a decir, ni siquiera me interesa lo que ella haya dicho o hecho. Ella para conmigo ha sido una bendición. Ella para conmigo ha sido alguien que me ha dado la mano, me ha apoyado, me ha respaldado. Hermano, eso es gratitud y madurez. No lo que usted me dé o no me dé. Mire, hay cristianos que ellos están agradecidos y lo tienen a usted en lo máximo, mientras no le lleve la contraria, llévele la contraria y se les olvidó todo. Es porque nos falta gratitud. Y la gratitud en usted y en mí refleja nuestra madurez espiritual. Amén. Amén. La gratitud, hermanos, se expresa sin que yo reciba todo lo que quiero de esa persona o de ese ser. Así que la gratitud no se mide por lo que usted me dé, ni porque usted esté de acuerdo conmigo. Hermano, la gratitud se expresa sin que yo reciba lo que quiero de esa persona o de ese ser. Hermano, volvamos a Pablo. Pablo dijo, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. Y ese hombre empezó a caminarle y a servirle a Dios. Pablo, esclavo de Jesucristo, pero quedó con una enfermedad. Quedó con una enfermedad. Y se arrodilló a hablar con Dios y le dijo, Señor, quítame este aguijón. Y el Señor le dijo, lo siento, bástate mi gracia. Así que el Señor lo dejó la enfermedad hasta la muerte. Pablo no se enojó con Dios, no peleó con Dios. Él simplemente vivía agradecido. Ah, no me va a curar. ¿Nosotros qué decimos? Ah, no me va a ayudar. No cuente conmigo. No me da, ni se le ocurra volverme a llamar. No me lleva, ni me vuelvas a pedir un favor en la vida. Bástate mi gracia. Y Pablo dijo, ok, Señor, su gracia me basta. Si vivo, para usted vivo, y si muero, para usted muero, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Aleluya. Hermano, alabe a Dios. Gloria a Dios. Qué bonita la gratitud, ¿verdad? Qué bonita la gratitud. Qué bonito uno aprender la gratitud, hermano. Pues nosotros a veces decimos, digan gloria a Dios. Y nosotros, ese sí es agradecido. No, la gratitud es cómo vives para con Dios. Amén. Hermano, la gratitud se da en todos los tiempos, no solamente en los tiempos buenos. ¿Por qué viniste a culto? Que Dios ha sido bueno. ¿Por qué estás aquí? Ay, pastor, porque Dios me ha provisto. ¿Por qué estás aquí? Me gané, usted viera, pastor, me gané un contrato. Vengo a darle gracias a Dios. ¿Y si no te lo hubieras ganado? ¿Y si no tuvieras salud, sino que estuvieses enfermo? ¿Y si mañana el médico dijera, tienes cáncer? ¿Qué sería de nosotros? La gratitud no se da solo en los momentos buenos,
Si hoy todo va en contravía, levanta tus manos y dale gracias. Que un hombre muy rico en la Biblia se lo quitaron todo. Job, se lo quitaron todo, los hijos. Wow, hermano, a la gente, a nosotros nos tocan los hijos y eso es otro tema. Le quitaron la riqueza, le quitaron la salud, se lo quitaron todo. Job maldice a Dios y muérete. Y dijo: mujer, como cualquier mujer fatua, como cualquier mujer con falta de sabiduría, has hablado. ¿Cómo se te ocurre que voy a hacer eso? Jehová dio y Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. Alabe a Dios, hermano. No se alaba a Dios y no se agradece solo cuando las cosas van bien. Aunque estemos enfermos, aunque tengas problemas, aunque tengas, es más, cuando estés así, corre a dar gracias. Corra a dar gracias. Cuando esté así, corra a alabar. ¿Para dónde va? A alabar. Pero usted tan enfermo, con esos problemas, con esa crisis, claro, es que yo no alabo a Dios por las circunstancias de la vida. Yo alabo a Dios porque Él es bueno, sea que me dé o sea que no me dé. Hermano, sea que Dios te conteste la petición o sea que no te la conteste, levanta tus manos y cántale con alegría y alábelo y bendígalo y venga a culto y diga: Señor, te agradezco por todo lo que me has dado. No solo te digo lo que yo quiero, aún lo que no quisiera, te lo agradezco, Dios. Hermano, dele gloria a Dios. Aleluya. La gratitud y el gozo son una actitud de la vida. Y yo quiero que usted entienda esto, hermano. Pablo en la carta a Filipos cerca de 14, 15 veces expresó el gozo y la alegría. Pero ¿sabe algo? Estaba preso. ¿Cómo tú hablas de gozo y cómo tú hablas de gozo, de alegría? Regocíjense, gócense, alaben a Dios, bendigan a Dios. Dios es bueno y estás preso en una catacumba por ahí abajo. Es porque el gozo y la gratitud, hermano, el gozo y la gratitud no dependen en un hombre o en una mujer agradecido. El gozo y la gratitud no dependen de dónde estén ni de lo que tengan. Eso depende de lo que en ellos hay adentro. Y quien tiene gratitud le va a alabar aquí a Dios y le va a alabar a Dios en cualquier parte. Le va a servir a Dios aquí y le va a servir a Dios en cualquier lugar. ¿Sabe por qué? Porque todo se lo debo a Él. Amén. Diga gloria a Dios. Hermanos, a veces nuestra gratitud es por lo que Dios nos da. Y a eso préstele atención. Porque pareciera que si Dios no me contesta las peticiones y si no me da y si no me soluciona, Dios no me oye. Hermanos, si Dios te tiene en la iglesia y te perdonó los pecados, hace tiempo se fijó en ti. No habías nacido y Dios te tenía en su lista. Ya Dios te tenía para ser su hijo. Aleluya, aleluya, aleluya. Qué bueno es Dios. Aunque no nos sane, aunque no nos conteste las peticiones, aunque no me dieran nada, qué bueno es Dios, aleluya. Y qué bueno que salgamos esta mañana de aquí, qué bueno es Dios. Aunque no me conteste. Qué grande es mi Dios, aunque no me sane. Aleluya. ¿Ha visto a los niños? Pégueles, castigue un niño y al ratico está: mamita, ¿me perdonas? Pero le acabo de pegar. Mamita, yo te amo mucho. Papito, yo te amo mucho. Pero ¿sabe por qué? Porque ellos no tienen ingratitud.
nosotros es, si la hermana me sigue ayudando, está conmigo. Pero dijo algo de mí, salió del llavero. Qué bueno uno ser agradecido con el hermano y con Dios. No por lo que haga bueno por mí, es porque en mí hay gratitud. Dele gloria a Dios, hermano. Escúcheme esto, ya vamos a terminar. No se podrá tener gozo si no hay gratitud. Imposible tener gozo si no hay gratitud. Por eso muchas personas les cuesta, hermano, a muchas personas les costará adorar a Dios porque les falta gratitud. Hay gente que piensa que el sol está allá porque sí. No, ese sol está allá porque hay un Dios que se acordó de ti. Amén. Cuando a mí me cuesta agradecer, hermano, no tendré gozo. Y no podré expresarlo. Pero hermano, el gozo tiene una raíz y es la gratitud. Yo quiero que le prestemos atención a la gratitud, porque los que supieron agradecer a Dios, la vida de esos hombres en todos los aspectos cambió. Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Dios dijo: ni siquiera eso te hace daño. Pues Satanás me había dicho que si tú lo perdías todo, dejarías de darme gracia y alabarme, pero ni eso te hizo daño. No tengas problema, Job, te voy a regalar hijas más bonitas de las que tenía. Te voy a dar mejores hijos, mejores haciendas, mejores ganados, mejores provisiones. Wow, hermano, vale la pena tener gratitud. Aleluya. Vale la pena agradecerle a Dios. Vale la pena venir aquí, cantar y alabar y glorificar a Dios. Vale la pena. Oh, hermano, alabe a Dios esta mañana. Alábelo. Alábelo, alábelo, alábelo un momento, hermano. Que no le pidan a usted alabanzas, que no le diga gracias, que no le digan a usted, diga gracias. Qué bueno que usted diga: Dios, gracias. Y ni siquiera porque estoy aquí, yo vivo agradecido contigo. ¿Sabe, hermano? Ya el tiempo se fue. La gratitud, ¿sabe por qué hay personas que les cuesta orar tanto? Porque no tienen gratitud. Cuando usted tiene gratitud, usted se puede quedar orando. La gratitud me hace orar con gozo. Con gozo. Las personas agradecidas sacan tiempo para orar y lo hacen con alegría. ¿Y por qué oras? Porque yo se lo debo a Él todo. Mire, hermano, orar es una bendición. Usted gana cuando usted ora. Si usted no ora, usted pierde. Pero cuando una persona tiene gratitud, ora con gozo. Se arrodilla a orar y habla con Dios. Y bendice a Dios y exalta a Dios. Y mira, no mira si sus hijos tienen dinero o no tienen. Ellos dicen: pero tiene vida, pastor. No tienen dinero, pero tienen vida, eso es suficiente. Pastor, están enfermos, pero eso no me preocupa, tienen salvación, eso es más grande. Hermano, la gratitud me hace alabar a Dios y agradecer a Dios y me hace orarle a Dios. Pero déjeme decirle, la gratitud me permite alabar con gozo. Esos cristianos que vienen y cantan y gozan y adoran y levantan sus manos y lloran en la presencia de Dios, es que ellos dicen: es que yo le debo tanto a mi Dios, que cada que vengo aquí, esto para mí es una fiesta, esto para mí es una alegría, es que yo le debo a Dios tanto. Hermanos, ¿cómo se levantó el paralítico que estaba en el templo de la Hermosa? ¿Cómo se levantó? Y no se levantó cuando se le enderezaron esos pies, que estaba tullido y no podía caminar. Hermano, cuando se enderezó ese hombre no dijo: no. Él no dijo gracias. Ese hombre se paró cantando, saltando, alabando y dando gloria a Dios. Hermano, la vida suya y mía no consiste de una sanidad del cuerpo. A ese hombre lo sanaron, a usted y a mí nos salvaron. Hermano, nos salvaron. Yo se lo quiero repetir: nos salvaron. Wow.
A usted y a mí nos salvaron. No nos levantaron de una silla de ruedas, nos salvaron. Yo tengo salvación, hermano. Usted tiene salvación, iglesia. Hermana, usted tiene salvación, hermano. Usted tiene salvación. Sus pecados se los perdonaron. Wow. Cuando el diablo te mira, se encuentra que siendo humano, pecador, habiendo transgredido y defraudado a Dios, te perdonaron los pecados. Estás cubierto con la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El sumo sacerdote entró una vez para siempre, llevando en él la ofrenda del pecado suya y mía, y la ofreció ante Dios, hermano. Una sola vez fue suficiente. Hermano, déjeme decirle, quien entiende eso, aplaude, canta, alaba, vive para Dios, honra a Dios y le dice: Señor, gracias. Aleluya, alabe a Dios, hermano. Aleluya, 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 alábelo. Estén de pie, tengan la bondad. Esté de pie, hermano. Hay otras cosas que la gratitud permite, pero en esta mañana déjeme terminar diciéndole: ¿qué quiere usted hacer en un momentico, en los próximos 2 minutos? ¿Qué quiere usted hacer para Dios en virtud a la gratitud que tiene con Él? ¿Quiere decirle algo? ¿Quiere aplaudirle? ¿Quiere alabarle? Yo quiero invitarle a aquel que quiera alabarle un momentico, a que le dé un aplauso al Señor y le diga algo. Hermano, dígale algo al Señor en estos 2 minuticos. Dígale algo al Señor, dígale. Oh, hermano, que no me lo digan, que usted lo haga. ¿Por qué no alaba? Un corazón agradecido es diferente. Oh, hermano, ¿será que usted puede aplaudir mejor esta mañana? ¿Será que usted puede alzar su voz y decirle: wow, Dios? ¿Será que usted puede cantarle, glorificarle, alabarle, decirle algo? Los corazones agradecidos, hermano, el cristiano agradecido. Ese cristiano, hermano, su Dios es lo más grande, es lo máximo. Él agradece, hermano, él vive para Dios, él vive para Dios, aleluya. Oh, qué bueno en esta mañana, aplaude, da gracias, piensa en lo bueno que ha sido Dios contigo. ¿Por qué no piensas en lo bueno que ha sido Dios? Piénsalo y alábelo esta mañana, hermano. Dígale algo. Deje que el Espíritu Santo se mueva en medio nuestro esta mañana. Deje que su presencia le llene. Oh, hermano, un corazón agradecido le dirá algo a Dios esta mañana. Le entregará la vida a alguien que agradece. Le devuelve a Dios de lo que Dios ha dado. Gloria al nombre de Jesús. Sígale alabando, hermano. Sígale alabando. Sígale aplaudiendo. Sígale diciendo. Sígale diciendo: Dios. Wow. Qué lindo ser agradecido. Qué lindo, hermano, qué lindo aquellos cristianos que agradecen. Qué lindo agradecerle a Dios. Poderlas juntar, que contar tus bendiciones. Sí, Señor, qué lindo agradecer, hermano, alabe. Alabe, sienta la presencia de Dios. Sienta la presencia de Dios. Sí, Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Alabe, hermano, alabe. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús.
misericordia.